Soy una persona sensible, agradecida. Soy una persona que nació en Barranquilla, en Colombia, y vivió en Colombia y vive en Colombia. Realmente me considero una madre orgullosa de mis hijas. Tengo dos hermosas hijas, Nicole y Michelle, que me enseñaron a enseñar con el ejemplo y me enseñaron lo que era el amor incondicional. Soy una persona que disfruta de sus espacios, soy muy hogareña, me gusta decorar, tengo como afición la lectura, escribo, me encanta idearme recetas, valoro mucho las personas que me acompañan en mi trabajo, aprecio, admiro y quiero a mis amigos, que son contados con los dedos de las manos, pero realmente soy una persona que se dedicó y se ha dedicado a vivir intensamente y a expresar sus emociones. A mis 16 años terminé mi bachillerato y, como todos los que estamos en este espacio, me tocaba escoger el camino que iba a seguir como profesional. Había un camino largo, uno corto y otro mediano. Tenía que decidir qué camino tomar, siendo consciente que si tomaba cualquiera de ellos tenía que saber qué era lo que yo tenía que hacer para poder lograr mi objetivo. Me decidí por el camino largo, estudié medicina, me gradué de médico cirujana y una vez lo logré, en ese trayecto que fue arduo, que fue bastante, se podría decir que la medicina es algo maravilloso, pero que también implica sacrificio. He tenido muchísimas satisfacciones porque he podido servir, ayudar y salvar vidas. Me proyecto, luego me inclino hacia las neurociencias aplicadas que me apasionan, sobre todo las últimas que se han vinculado, que son las neurociencias, la neurotecnología, la imagenología, todo eso que nos ayuda a comprender el comportamiento humano. Me quiero dedicar en lo que viene a un mediano plazo a ser una conferencista internacional. Yo represento una empresa que está a puertas de convertirse en certificación para conductores y hacemos todo lo que es prevención, consultoría nacional e internacional. Realmente soy escritora de varios libros de neuroseguridad y quisiera llevar esos libros a la lúdica con partners o con personas que se han interesado, sobre todo en Iberoamérica y Latinoamérica, para proyectar y dar a conocer estos conocimientos producto de investigación de muchísimos años sobre los accidentes en las organizaciones. Siempre que se inicia un tema en una conferencia, para mí es básico reconocer el público, reconocer en el buen sentido de la palabra, pero generalmente me encanta mostrar mi vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, he contado en muchísimas de las experiencias que he tenido en mi vida, tanto personal como profesional, y una de esas podría ser, por ejemplo, en este momento comentar cómo a mis 20 años tuve que tomar la decisión en medio de una cirugía, acompañando al médico urólogo que operaba a mi padre, tomar la decisión de o salvar su vida o extraerle los testículos. Era una decisión que yo podía sopesar, porque las decisiones en la gran mayoría se toman en forma inconsciente, pero aquí tenía que pensar y sopesar los pros y los contras, y fue cuando yo entendí y me pude dar cuenta que muchas veces las decisiones son conscientes, sobre todo, son para toda la vida. En ese momento tomé la decisión de retirarle los testículos a mi padre, que era un hombre joven, y él, cuando se enteró de esto, fue algo muy duro, pero siempre puse sobre él el valor de la vida. Nunca me atreví a decirle, padre, hice bien o hice mal, pero su comportamiento hacia mí, su confianza, y después cuando la vida me puso de nuevo en la disyuntiva de que tenía que tomar otra decisión, porque al final de sus días, a los 80 años, tuvo un desmayo, un síncope, y me tocó también tomar la decisión de operarlo de corazón abierto. Él siempre confió en mí, él murió después de esa última cirugía, a pesar de que superó la cirugía, tenía otras patologías agregadas,
que realmente no conocía el médico tratante y que se lo llevaron y se encuentra en este momento fallecido, ¿verdad? Que en paz descanse, fue el hombre que me dio la vida, a quien amé, y me di cuenta de que las emociones muchas veces nos impiden tomar unas decisiones que son fundamentales y son para siempre, ¿verdad? Pero que tenemos que saber sopesar, como analizar y razonar de una forma consciente de qué tenemos que hacer y qué es lo mejor para todos. Esa experiencia a mis 20 años, siendo todavía estudiante de medicina, y luego cuando mi padre ya terminaba su ciclo vital, me enseñaron a mí que siempre tenemos que tomar decisiones y siempre va a haber emociones que nos interrumpen esas decisiones. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. El mundo de las emociones es realmente fascinante. Había antes un mito que decía que los líderes y los trabajadores debían dejar sus problemas en la puerta antes de llegar a la parte de producción, que esos problemas tenían que dejarlos en su casa, que era un sinónimo de decir las emociones afuera y solamente la razón y ser conscientes de la tarea. Realmente las emociones son las que impulsan el comportamiento. Pero ¿de dónde vienen esas emociones? Realmente vienen de 3 aspectos importantes. La propiocepción, es decir, lo que nosotros sentimos es una construcción que hacemos de nuestra sensibilidad, de cómo siento mi cuerpo, cómo funcionan los neurotransmisores, cómo está la piel, la frecuencia cardíaca, cómo está mi cuerpo físicamente y en su funcionamiento normal. ¿Cuáles son las experiencias que yo he vivido, que tengo grabadas en mi memoria y el entorno que tengo en el momento en que se produce la emoción? Las emociones no podemos apagarlas ni controlarlas. Las emociones tenemos que gestionarlas, porque las emociones viajan de una vía muy rápida. Entran por nuestros sentidos, pasan luego por la amígdala y la amígdala da una respuesta casi que de inmediata porque ella tiene unas memorias grabadas. Esas memorias hacen que se tomen decisiones inconscientes que nosotros no alcanzamos a comprender, y cuando nosotros nos damos cuenta de la decisión que tomamos, el 90% o más son decisiones inconscientes. ¿Y qué hacemos con la razón o con nuestra conciencia? Justificamos lo que hicimos en forma inconsciente. Eso es un mecanismo de supervivencia. Nosotros, a medida que vamos viviendo experiencias y exponiéndonos en un entorno, nosotros vamos adquiriendo habilidades que nos permiten tomar decisiones. Pero es importante gestionar estas emociones. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cerebro funciona en una forma completa. Nuestro cerebro es uno de los órganos más inteligentes, uno de los órganos más misteriosos y avanzados que podemos tener. Incluso a veces nos preguntamos si nosotros lideramos a nuestro cerebro o si el cerebro nos lidera a nosotros. Entonces, gestionar la emoción es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos nuestro cerebro, solamente tenemos un 2% de posibilidades de activar las zonas cerebrales. Es decir, para que tú funciones, para que tú aprendas, para que tú te muevas, necesitas energía que la da la glucosa y el oxígeno, entre otras. Si tú ese 2% de energía y de glucosa que necesitas para pensar,
para reaccionar, lo vas a gastar en ese cerebro límbico donde nacen las emociones, ya sea emociones de miedo, de rabia o de felicidad o de euforia. Tú no vas a tener energía ni oxígeno para pensar en un determinado momento. Pero si tú le bajas el tono a esas emociones que salen y que tú no puedes controlar, si tú las modulas con un buen control inhibitorio desde la gestión de las funciones cerebrales superiores, tú vas a poder pensar y vas a poder tener emociones. Generalmente tenemos que hacer caso a esa decisión que nosotros queremos tomar de acuerdo a lo que nos dice la intuición. Tenemos que aprender a confiar, pero no quiere decir que todas las decisiones que tomamos en forma inconsciente son la verdad absoluta. A veces, como me pasó en mi vida a mis 20 años, se tienen que tomar decisiones conscientes, y cuando tenemos la posibilidad de poder poner en una balanza los pros y los contras, es cuando nosotros tomamos esas decisiones a través de nuestro lóbulo prefrontal. Pero ¿por qué son importantes las emociones? Porque las emociones impulsan el comportamiento. Pero ¿qué pasa con las emociones? A veces creemos que lo que nos sucedió es lo que nos hace sentir tristes, que lo que nos sucedió es lo que nos hace tener rabia, que lo que nos sucedió es lo que nos da miedo. Estamos equivocados. Realmente nosotros nos comportamos por las emociones que sentimos, pero que quede claro que la interpretación que nosotros hacemos a eso que perciben nuestros sentidos, es decir, la percepción de la información que viene de parte nuestra, de nuestro interior y del exterior o del entorno, esa interpretación que nosotros hacemos a esa realidad es la que nosotros prácticamente colocamos un título. Nosotros hacemos un análisis y colocamos un título a esa situación que es la que nos hace sentir esa emoción. Y de acuerdo a esa emoción es que nosotros vamos a actuar, porque la emoción definitivamente es la que mueve el comportamiento. Pero podemos gestionarla no pensando solamente en que el entorno tenga controlados los riesgos psicosociales, por ejemplo, o que tengamos un ambiente cálido y agradable, sino que nuestros pensamientos sean apropiados y que sean positivos, orientados a engrandecer o a aportar algo positivo a una situación que estemos viviendo. Una anécdota de mi vida: había terminado mi profesión, tenía mi empresa y sale de pronto una noticia que mi máquina Remington ya no tendría que usarla porque habían salido los computadores. Y el gerente general de la empresa en esa época me dice: bueno, doctora Marla, necesito que usted y la secretaria, una señora como de 50 años, yo tenía en ese tiempo como unos 30 y tantos, me dice, tienen que ir a hacer un curso sobre este tema del sistema, de los computadores. Y resulta que el curso quedaba en un lugar cercano donde residían mis padres, ¿no? Y llego yo a recibir esa clase de los computadores con la señora Ruth se llamaba, una señora ya de edad. Y cuando empiezo yo mi clase, que me ponen en la pantalla esa luz así incandescente, que me miraba y que yo veía esa cantidad de teclas y todo, yo decía, ay no, yo preferiría estar donde mi mamá, comiéndome una arepita que ella siempre me la sirve, delicioso, con un café. Y yo lo que voy a hacer es, señora Ruth, por favor, si Efraín le pregunta que si yo hice el curso, diga que sí, que de aquí no me he movido y que estuve las 8 horas los 3 días. Has de creer que eso lo hice por los 3 días, con la idea de que este tema de los computadores era algo opcional, que no era algo que yo iba a necesitar por siempre, que mi maquinita Remington estaba perfecta, que era incluso semiautomática y que yo podía seguir como siempre. No tenía por qué aprender sobre esos computadores que no me gustaban mucho, que la luz me quedaba como muy incómoda a los ojos. Me fui, disfruté esos 3 días con mi mamá
Y después poco a poco me fui dando cuenta qué equivocada estaba. Me volví una ignorante. La señora Ruth, que era mucho mayor que yo, aprendió a la perfección el computador y todavía, aunque he aprendido, confieso que realmente me pareció pues muy cómico lo que hice, muy desafortunada la decisión que tomé y realmente esto fue algo que llegó para quedarse. Todos los seres humanos aprendemos día a día de todos. No hay nadie que tenga la verdad verdadera o la verdad absoluta. El consejo que yo puedo darles a todos los que trabajamos en seguridad es siempre denos la oportunidad de escuchar a la otra persona. Pero escuchar no solo sus palabras, sino escuchar cómo expresa lo que siente, cómo expresa sus conocimientos y darle la oportunidad de que pueda demostrar con sus acciones, con la forma como ejecuta sus tareas, que ha aprendido. Porque si nosotros practicamos el respeto por el otro, podemos observar muchas cosas, no solamente el comportamiento, sino la forma como se expresa sin decirlo, la forma como ejecuta esa tarea, y de una forma u otra nosotros vamos a salir enriquecidos. Cuando hablamos y no le permitimos a los demás que puedan interactuar o participar, nos privamos nosotros esa oportunidad de conocer o de observar mucho más de lo que pasa en el escenario para poder tener un diagnóstico de qué es lo que sucede, qué le hace falta y qué podemos nosotros aportar. A veces nos volvemos sordos porque hablamos más de lo que deberíamos hablar. A veces no escuchamos ni con los ojos, ni con los oídos, ni con ninguno de nuestros sentidos. Realmente vale la pena ponerse a escuchar, a observar y a respetar lo que el otro dice, porque aunque nosotros tengamos la convicción de que algo es de la forma como nosotros lo interpretamos, tenemos que recordar que una misma situación es interpretada diferente por cada una de las personas que están a nuestro alrededor, y que esa diferencia radica en sus valores, en sus creencias, en sus vivencias y en lo que para ellos es importante. Para mí es muy importante cerrar este tema de las emociones y la resiliencia, porque ser resiliente tiene una gran diferencia con ser superviviente. Sobrevivir a una situación difícil como la que hemos vivido a nivel mundial, cualquiera puede hacerlo. Todos los que gracias a Dios tenemos vida y salud estamos sobreviviendo. Pero ser resilientes significa crecer y desarrollarse dentro de esa dificultad o de esa situación adversa, a nivel o teniendo como base el aprendizaje. Si aprendimos de esta situación adversa, nosotros somos resilientes. Hay muchas técnicas para tener resiliencia. Todos somos potencialmente resilientes, pero tenemos que tener en cuenta 3 factores. Primero, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Son los apoyos externos, ¿verdad? Tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo mi EPS, tengo mi seguridad, tengo mi empresa, mi equipo, eso es lo que tengo. Luego, ¿quién soy? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Soy una persona perseverante? ¿Soy una persona flexible al cambio? ¿Soy una persona que puedo mirar las cosas positivas en medio de las dificultades? Todo lo que tiene que ver con la personalidad. ¿Quién soy? Mi autoconocimiento. Y por último, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Cómo me relaciono yo con ese entorno en esa dificultad? ¿Cómo me relaciono yo con mi equipo? ¿Cómo me relaciono con los demás? Yo quisiera, por último, darle a todos este mensaje. Realmente hay algo muy importante que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Él está preparado para sobrevivir, pero a él poco le importa ser feliz. Quiero que tengamos la certeza que podemos modificar cómo vivimos, podemos modificar lo que sentimos, gracias a que algo muy importante, a la neuroplasticidad cerebral. Esa que le costó, que le valió ese premio Nobel
Derek Kandel en el año 2000, cuando descubrió que nosotros podíamos tener funciones distintas, estructuras distintas, basándonos en el conocimiento, en la práctica, en el entrenamiento y en todas esas formas de estimular o de motivar nuestro cerebro. Motivémonos para cambiar, para decirnos, yo estoy reinventándome, yo puedo hacerlo. El cerebro está preparado para volver a empezar. Lo importante no es fracasar, ni es lo más difícil, ni es un fracaso como tal. Cada vez que nos caigamos, tenemos que levantarnos. Tenemos que saber que tenemos una potencialidad que no lo tienen ni siquiera esa tecnología, esos humanoides y esas máquinas que a veces creemos que nos van a reemplazar. Realmente jamás nos podrán reemplazar porque tenemos algo muy valioso que es la teoría de la mente. Esa capacidad que tenemos para inferir lo que el otro siente. Los seres humanos y la especie humana va a seguir siendo resiliente y tenemos que aprender a fomentar esa resiliencia. Y todo tiempo difícil pasa. Hay una frase para terminar: después de la más negro de la oscuridad, siempre viene la calma, siempre viene la claridad. Cuando más oscuro está el día es porque ya va a amanecer. Este año 2021 viene con mucha esperanza, viene con muchos cambios, pero nos hemos hecho resilientes. Hemos logrado superar esta situación difícil, desarrollándonos, creciendo y aprendiendo nuevas estrategias para vivir mejor y para adaptarnos a esta nueva realidad, que no va a ser para siempre, nada es para siempre. Por eso, gracias a todos, los invito a que tengamos esperanza, que sentamos amor por los demás y que practiquemos esa teoría de la mente donde nosotros podemos inferir lo que el otro tiene y aprendamos a dar, porque el dar es mucho mejor que recibir. Gracias.